Quiero comenzar con una frase de J.I. Packer. Él dijo lo siguiente: si yo fuera el diablo, sin comentarios por favor, uno de mis primeros objetivos sería evitar que la gente profundizara en la Biblia. Qué interesante comentario, ¿cierto? Ponerse en una posición hipotética de ser el diablo y ser el enemigo, archienemigo de Dios, y querer frustrar todos los propósitos de Dios y querer eliminar toda la influencia de Dios. Y dice J.I. Packer, yo tendría en la mira evitar que la gente estuviera en la palabra y profundizara en la palabra de Dios, en la Biblia. Estamos en un fin de año, mis hermanos, y vamos a hacer una pausa hoy en la serie de predicaciones que tenemos de Primera de Timoteo, y vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, en la Biblia. Vamos a comenzar en unos cuantos días un nuevo año, y yo quiero animarlos, mis hermanos, a que este nuevo año sea un año en el que tú y yo estemos más en la palabra, estemos más expuestos a la palabra, nos dejemos transformar más por esta palabra poderosa de Dios escrita en las páginas de la Biblia. Martín Lutero dijo lo siguiente: consideremos cierta y definitivamente establecido que nuestra alma puede sobrevivir sin muchas cosas excepto sin la palabra de Dios. Y si ella no está ahí, nada más ayuda a nuestra alma. Pero si ella tiene la palabra, está enriquecida y no le falta nada. Porque esta palabra es la palabra de vida, de verdad, de luz, de paz, de justicia, de salvación, de gozo, de libertad, de sabiduría, de poder, de gracia, de gloria y de toda bendición. Eso es lo que nuestras almas anhelan y eso es lo que Dios nos da en su palabra. El título de este sermón es El poder y nuestra necesidad de la palabra de Dios. Y en lugar de enfocarnos en un solo pasaje de la Biblia, yo quiero que vayamos a muchos pasajes de la Biblia. Y vamos a estar ahí en nuestra Biblia, en nuestro teléfono, buscando estos pasajes que yo voy a ir mencionando. Si te pierdes en medio, solo acuérdate que todos estos pasajes tienen un hilo conductor, que es que nos hablan del poder de la palabra de Dios y de nuestra necesidad de la palabra de Dios, ¿sí? Si en algún momento te desconcentras y te pierdes y después dices, hey, ¿de qué está hablando este hombre? Del poder de la palabra de Dios y de nuestra necesidad de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, comencemos por el principio. Génesis capítulo 1. Dios crea con su palabra. Dios crea con su palabra. Miren Génesis capítulo 1 conmigo, por favor, mis hermanos, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios dijo, Dios habló, y comenzó a existir la luz. Versículo 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Versículo 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas. Versículo 11. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación. 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión. 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Versículo 24, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Escuchen, mis hermanos, las estrellas y la luna y el sol que nosotros vemos y todos los planetas y todas las galaxias y todos los árboles y los frijolitos que te comiste en la mañana. Y el maíz con el que hicieron las tortillas que te comiste en la mañana.
Todo eso ha sido creado por la palabra de Dios. Dios crea con sus palabras. ¿Qué esfuerzo toma para Dios hablar, mis hermanos? Él habla y todo se crea de la nada. Miren conmigo más adelante en la Biblia, mis hermanos, el salmo que leímos en nuestra lectura pública de las Escrituras, Salmo 33. En el versículo 6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Las nubes que tú ves en los cielos, creadas por la palabra de Dios. La atmósfera, creada por la palabra de Dios. Mire el versículo 9, lo que dice, Salmo 33, 9. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. De la nada, solamente con su palabra, Dios creó todo lo que existe. No existía nada y de la nada Dios creó todo. ¿Cómo? ¿Cómo, Daniel? ¿Cómo creó todo lo que existe? Hablando. Él habló y las cosas comenzaron a existir. Él sopló aliento de vida y nosotros tuvimos vida. Vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, y estamos escogiendo solamente algunos pasajes de todos los que hay que nos hablan del poder y nuestra necesidad de la palabra de Dios. Estamos escogiendo solamente algunos pasajes que hablan de cómo Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Miran Hebreos capítulo 11 conmigo, versículo 3. Hebreos 11:3. Dice el escritor de Hebreos: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Todo fue creado por la palabra de Dios. Obviamente, nosotros no estuvimos ahí para ser testigos oculares, visibles, presenciales de eso. Solo estaba Dios. No había nadie más. Pero por fe nosotros creemos eso. Y es una fe informada, mis hermanos, porque todo lo que existe no pudo venir de la nada. Tiene que haber un creador inteligente detrás de todo lo que existe. Y nosotros decimos, es el Dios que se revela en las páginas de las Escrituras y se revela sobre todo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir un poco más atrás, mis hermanos, en Hebreos, al capítulo 1. Dios no solo crea las cosas con el poder de su palabra, sino, escuchen esto, sustenta y sostiene todas las cosas con su palabra. En este momento, todo funciona porque Dios sigue hablando para mantenerlo funcionando. Esto es maravilloso. Miren conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza. Y escucha esto, dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesucristo sostiene todas las cosas. ¿Cómo las sostiene? ¿Cómo están juntas las células de tu cuerpo? ¿Cómo no te desintegras en este momento? ¿Por qué los planetas y el sol están girando en sus órbitas? ¿Por qué no hay caos en toda esta tierra, sino orden? ¿Por qué el oxígeno sigue fluyendo a través de tus vías respiratorias a tus pulmones y sigues vivo? ¿Por qué tu corazón sigue palpitando? ¿Por qué tu mente sigue pensando? ¿Por qué tus hijos están vivos en este momento? ¿Por qué las plantas siguen creciendo y tú tienes para comer? ¿Por qué? Porque Cristo está hablando en este momento para sostener todo. Dios crea con su palabra, pero no solamente eso, Él sostiene el mundo con su palabra, mis hermanos. Dice el pastor John MacArthur, el universo y todo lo que contiene está siendo sostenido constantemente por la palabra poderosa del Hijo de Dios. El que habló para que todas las cosas existieran, también sostiene su creación y lleva a cabo su propósito con su
palabra. Las cosas en todo este universo no se desintegran porque Cristo está hablando. Porque palabras están saliendo de la boca de Cristo para sostener todo lo que existe. Cada segundo Cristo está hablando para que en lugar de caos exista orden. Los átomos, las moléculas, los planetas, los soles, todas las leyes mecánicas de la gravedad, el electromagnetismo y todo lo que tú no entiendes y todo lo que tú no conoces y todo lo que yo no entiendo y todo lo que yo no conozco, está segundo a segundo siendo sostenido porque Cristo está hablando. Cristo está hablando. Todo lo que conocemos los seres humanos como las leyes del universo no son más que las palabras de Cristo que salen de su boca, que están sosteniendo todo lo que existe. Y por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Y Dios ha hablado a su pueblo desde el comienzo de las cosas, de los tiempos. En Éxodo capítulo 20, nosotros tenemos algo que conocemos como los 10, ¿qué, mis hermanos? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Dios le dio 10 mandamientos a su pueblo, pero literalmente esos 10 mandamientos en la Biblia se llaman las 10 palabras. Las 10 palabras de Dios para su pueblo. Dios dio sus palabras a su pueblo. Mira conmigo, por favor, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. Deuteronomio 17, 18 al 20. Aquí Moisés está hablando a los que serían en algún momento reyes del pueblo de Israel. Y les está dando instrucciones a los reyes, a los que dirigirían la nación de Israel. ¿Cuáles son las instrucciones para estos hombres? Deuteronomio 17, 18 dice, mis hermanos, y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces aquí tenemos instrucciones para los reyes, los mayores gobernantes de Israel, mis hermanos. ¿Y cuáles son las instrucciones? Ellos tienen que escribir personalmente las palabras de la ley de Dios y tienen que estar considerándolas cuidadosamente, observándolas y obedeciéndolas para mantenerse humilde. ¿Cada cuánto, mis hermanos? ¿Cada cuánto tenía que el rey considerar estas palabras de Dios? Ahí nos dice. Versículo 19, la tendrá consigo, la que él escriba de su mano, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. O sea, él tenía que levantarse y tenía que exponerse a las palabras de Dios, a las palabras que Dios había hablado. Y esta es la misma orden que se le da a Josué. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 8, mis hermanos. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué tenía una tarea enorme, era el sustituto de Moisés y no había profeta como Moisés en Israel. Josué era un hombre que tenía que ponerse los zapatos de Moisés, unos zapatos muy grandes. El gran profeta de Dios, libertador de Israel, y Josué tenía que dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Este era un trabajo monumental, era un trabajo para el cual él en sí mismo era insuficiente. Y mira lo que dice la instrucción para este hombre. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca,
sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, Dios dio palabras a su pueblo y cuando el pueblo se desvió de esas palabras, cuando el pueblo ignoró esas palabras, cuando el pueblo se olvidó de esas palabras, Dios mandó a unos hombres que en las escrituras se llaman los profetas, para que los profetas le recordaran al pueblo las palabras de Dios. Dice un hermano que se llama Mark Dever, que en el Antiguo Testamento encontramos la frase, y vino la palabra del Señor, o equivalentes 3,800 veces. Cerca de 3,800 veces. Y vino la palabra del Señor, y vino la palabra del Señor, y vino la palabra del Señor, y Dios dijo, y Dios habló. O sea, Dios está constantemente trayendo la palabra al pueblo. Y en muchos casos, mis hermanos, solo es para recordar lo que el pueblo ya tenía escrito, lo que el pueblo ya sabía, pero se había olvidado. Miremos uno de esos casos, mis hermanos, Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Dios habla la palabra a su pueblo. Si tú quieres un desafío, subraya en tu Biblia, en tu lectura, todas las veces que diga, y Dios dijo, y declara el Señor, así dice el Señor, subráyala y te vas a sorprender de cómo Dios habla y habla una y otra vez y otra vez y otra vez. Isaías 55, versículos 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Acaba de decir en el versículo 8, declara el Señor. Y miren el versículo 10 lo que dice, sigue hablando Dios aquí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios dice, de mi boca sale palabra y siempre realiza lo que Dios quiere realizar. La palabra de Dios que a algunos salva y ablanda, a otros endurece y condena, pero nunca vuelve vacía, nunca llega a Dios sin resultado. Dios manda su palabra y esa palabra siempre realiza lo que Dios quiere que realice. Siempre se cumplen los propósitos de Dios cuando Él habla. Y vamos a algunos pasajes en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Vamos a algunos pasajes en el Nuevo Testamento, empezando por Romanos 10. Romanos 10, 17. Vamos a mencionar 3 pasajes del Nuevo Testamento, pero pudiéramos mencionar muchísimos, decenas y decenas. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la palabra de Dios? Bueno, el Nuevo Testamento dice que Dios crea a su pueblo nuevo con su palabra. ¿Cómo son salvos los pecadores? Al escuchar la palabra de Dios. Mira Romanos 10, 17. Que dice, así que la fe viene del oír y el oír, ¿por qué, mis hermanos? Por la palabra de Cristo. Antes de que alguien crea en Jesús como su Salvador, tiene que escuchar que Jesús es un buen Salvador para grandes pecadores. Y antes de que él escuche que Jesús es un gran Salvador para grandes pecadores, alguien tiene que hablar, ¿cierto? Entonces, ese es el orden. Alguien habla, alguien escucha, ese que escucha cree en el Evangelio. Pero, ¿cómo funciona eso? Es la palabra de Dios entrando a la vida de la persona y la palabra de Dios transformando el corazón de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Así es como sucede esa transformación, mis hermanos. Vamos a otro pasaje que está en Santiago, que nos habla exactamente de lo mismo. Después de Hebreos está Santiago, ya casi al final del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 18.
Mira lo que dice Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Estábamos muertos en pecado, pero Dios nos hizo nacer de nuevo, nos dio vida a nosotros. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. La palabra llegó a nuestros corazones y nos transformó y nos salvó. Y mira un poquito más adelante, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. La palabra de Dios es poderosa para salvar pecadores. Último versículo que habla de eso que vamos a mencionar en Primera de Pedro. Un poquito más adelante, unas páginas más adelante. Primera de Pedro 1:23. Los pecadores, mis hermanos, no son salvos por nuestros argumentos. Los pecadores no son salvos porque sabemos responder todas sus preguntas. Los pecadores no son salvos por otra cosa más que por la poderosa palabra de Dios, que llega a sus oídos y el Espíritu Santo la lleva a sus corazones y los transforma. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez, la palabra de Dios hablada hace nacer de nuevo a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Hermanos, ¿cuál es la fuerza más poderosa del universo? Muchos están asustados con las guerras nucleares, ¿cierto? Las armas nucleares. Y muchos temen lo que se llama un invierno nuclear, que los países empiecen a atacarse con armas nucleares y que todo el mundo se llene de contaminación y que evite que los rayos del sol entren y entonces que haya un invierno nuclear y las plantaciones no puedan prosperar porque les falta luz del sol. Otros dirán que la fuerza más poderosa del mundo es Vaporeon o Pikachu. ¿O quién? ¿Quién es la fuerza más poderosa del mundo? Charmander, Mewtwo. Bueno, eso es las caricaturas. Niños, ¿cuál es la fuerza más poderosa del mundo? ¿El sol? El sol es muy poderoso. Manda electricidad, calor y luz a todo el sistema solar. ¿Cuál es la fuerza más poderosa del mundo? La fuerza más poderosa del universo es la palabra de Dios. Eso lo dice Jonathan Leeman en su libro que vamos a estudiar en los grupos de comunidad, empezando la tercera semana de enero. La fuerza más poderosa del universo es la palabra de Dios. No hay fuerza como la palabra de Dios. Nada se resiste a la palabra de Dios. Todo es creado por la palabra de Dios. Todo es sostenido por la palabra de Dios. El pueblo de Dios es creado por la palabra de Dios y sostenido por la palabra de Dios. Y Dios sigue hablando a su pueblo constantemente. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. No hay fuerza como la palabra de Dios, mis hermanos. No hay poder como la palabra de Dios. Es capaz de transformar los corazones más endurecidos y hacer que esas personas endurecidas por su pecado vengan a formar parte del pueblo de Dios. Y eso lo entendió la iglesia del primer siglo, mis hermanos. Yo quiero que me acompañen a Hechos y empecemos a ver desde el capítulo 13 cómo es que funcionaban las cosas en la iglesia de nuestros hermanos que vivieron ahí los primeros 100 años después de Cristo, lo que se llama como la iglesia primitiva. ¿Cómo se formaban iglesias? ¿Cómo estas iglesias crecían y eran saludables? Con la palabra de Dios, mis hermanos. No hay otra explicación. No tenían un programa de mercadotecnia, no tenían una proyección de gerente general de una empresa. No. Ellos se esforzaban porque la palabra de Dios corriera y siguiera y avanzara. Miren conmigo Hechos capítulo 13, por favor.
En Hechos 13 tenemos la narración del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. La iglesia en Antioquía los apartó por dirección del Espíritu Santo para que ellos fueran a plantar iglesias en el Imperio Romano. Y desde aquí en adelante, mis hermanos, nosotros vamos a encontrarnos con los nombres de muchísimas ciudades, pueblos, muchos. Si quieres en tu casa, toma un lápiz y subraya cada pueblo, cada ciudad en la que ellos estaban, en los que ellos visitaban. Llegaron a un lugar que se llamaba Salamina y ahí comenzaron a anunciar la palabra de Dios. Mira el versículo 5. Hechos 13:5. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Entonces ellos empiezan su viaje misionero. ¿Y cómo funciona esto del viaje misionero? ¿Cómo funciona esto de hablar a los demás lo que hizo Jesús? Así como ellos lo hicieron aquí. Fueron a un pueblo y empezaron a hablar, ¿qué, mis hermanos? La palabra de Dios. Empezaron a hablar con la gente de las sinagogas, los lugares de reunión de los judíos los sábados. Empezaron a hablar con ellos la palabra de Dios. Luego llegaron a un lugar llamado Pafos. Miren el versículo 6. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este Sergio Paulo era un político prominente de la región, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, y escuchen lo que dice, y deseaba oír, ¿qué, mis hermanos? La palabra de Dios. Otra vez, lo que este hombre, incrédulo, impío, gobernante, quién sabe si corrupto, ¿cierto? Lo que este hombre quería escuchar era la palabra de Dios. Tenía un brujo ahí, un mago a su disposición, pero quería escuchar la palabra de Dios que predicaban Pablo y Bernabé. Miren más adelante, versículo 12. ¿Qué pasó con este hombre? El procónsul, el político de esta región. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ahí tienes, una persona que cree en el Evangelio. Miren más adelante, mis hermanos, conmigo, por favor. Llegaron a un lugar llamado Antioquía de Pisidia. ¿Y qué hizo Pablo? Desde el versículo 16 hasta el 41, predicó un sermón. Se puso de pie y hizo una exposición de la palabra de Dios, desde el Éxodo hasta la muerte y resurrección de Cristo. Y todos quedaron como asombrados y le dijeron a Pablo, hey, regresa el próximo sábado porque queremos escucharte otra vez. Y mire lo que dice, Hechos 13:42. Perdón, Hechos 13:44. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. ¿Qué estaban predicando Pablo y Bernabé? La palabra de Dios, mis hermanos. Estaban hablando la palabra del Señor y el pueblo se les juntó una semana después para seguir escuchando la palabra del Señor. Miren más adelante, versículo 48. Pablo predicó el evangelio, los judíos lo rechazaron. Versículo 48 dice, oyendo esto los gentiles, los que no eran parte del pueblo judío, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Otra vez, la palabra de Dios está corriendo, mis hermanos, nadie la detiene. Estos hombres están yendo y por donde van hablan la palabra del Señor. Lo mismo pasa en Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé predican la palabra de Dios, reciben algunos que creen y otros que rechazan esa palabra. Algunos aman esa palabra, otros odian esa palabra y persiguen a los que predican esa palabra. Pero la estrategia no cambia. Se ríen de ellos, ellos siguen hablando la palabra de Dios. Los persiguen, los maltratan, los golpean, les tiran pedradas. Ellos siguen proclamando la palabra de Dios, ellos siguen hablando la palabra de Dios. Porque escuchen esto, no hay otra manera que una persona sea salva sino que escuche la palabra de Dios. No existe. No existe. Podemos tener todas las estrategias
Pero sin la palabra de Dios, nadie es salvo. Nadie es salvo. Es la palabra de Dios la que llega a los oídos de una persona y esa persona es transformada por el Evangelio. Y además, mis hermanos, no existe otra manera en que la iglesia sea edificada y sea una iglesia saludable y sea una iglesia que avanza según la voluntad de Dios sin la palabra de Dios. No existe. Por eso nosotros aquí, mis hermanos, tenemos el compromiso de leer la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra. ¿Y saben qué vamos a hacer el próximo domingo? Si Dios nos da vida, vamos a volver a cantar la palabra y a leer la palabra y a orar la palabra y a predicar la palabra. ¿Y qué vamos a hacer? Si tú estás aquí en 40 años, mis hermanos, anhelamos que aquí un domingo más, sin cambiar de estrategia, se ore la palabra, se cante la palabra, se escuche la palabra predicada y se escuche la palabra de Dios leída, porque no hay otra manera de que los pecadores sean salvos sin la palabra. Y no hay una manera de edificar la iglesia de Dios sin la palabra de Dios. Y eso lo entendieron nuestros hermanos Pablo y Bernabé y Daniel. Y si se desata una persecución por los LGTB y todo esto y el gobierno empieza a perseguir a los cristianos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir hablando la palabra de Dios. Si nos toca escondernos, mis hermanos, nos vamos a ir a nuestras casitas y ahí vamos, como hacen nuestros hermanos en los lugares perseguidos, susurrar los cantos. Y vamos a susurrar la palabra de Dios predicada. Y vamos a susurrar la palabra de Dios leída, pero no vamos a dejar de proclamar la palabra de Dios jamás. Nunca. Porque es la fuerza más poderosa del universo. Aunque el mundo entero se ría de esta palabra. Aunque el mundo entero se ría de nosotros por creer esta palabra. Es la que nos ha cambiado. Es la que te cambió a ti. Es la que me cambió a mí. Es la que puede cambiar a nuestros hijos. Y a nuestros padres inconversos, tíos, abuelos, suegros. A nuestros vecinos que no creen. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ellos ser transformados? Por la palabra de Dios, que es poderosa para salvar. ¿Y cómo puede esta iglesia ser edificada? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Miren Hechos 14:3. Había persecución cuando Pablo y Bernabé predicaban la palabra. Versículo 3. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo. O sea, aunque había persecución, ahí se quedaron. No se movieron, no se fueron a otro lado. Hablando valientemente, confiados en el Señor. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor confirmaba la palabra de su gracia. Hermanos, Dios no bendice esfuerzos humanos sin palabra de Dios. Dios no puede bendecir eso. Porque lo que Dios bendice es su palabra. Dios está comprometido no contigo o conmigo, con nuestros propósitos y nuestros planes. Él está comprometido con su palabra. Por eso nosotros cantamos aquí que nos vamos a aferrar a las promesas de Dios, mis hermanos. Porque no tenemos otra cosa que aferrarnos. De Iconio se fueron a Listra y Derbe. En Listra Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento y los habitantes de Listra vinieron sobre Pablo y Bernabé para adorarlos. Pero Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Proclamaron la palabra de Dios. Anunciaron la palabra de Dios. Luego llegamos al capítulo 15, mis hermanos. Y en el capítulo 15 de Hechos, hay unos problemas con unos hombres, unas personas que decían que los gentiles tenían que cumplir las leyes del Antiguo Testamento para ser salvos. Pero no prosperan esos hombres porque hay un concilio en Jerusalén y corrigen ese error y mandan cartas a los hermanos de las iglesias fuera de Jerusalén para que ellos estén tranquilos y no tengan ese temor de que tienen que cumplir ciertas leyes del Antiguo Testamento para realmente ser salvos. Luego Pablo y Bernabé se separan. Pablo se va por un lado, Bernabé se va por otro, ya no están juntos en un viaje misionero.
porque tuvieron un pequeño problema. Bueno, no pequeño problema. Tuvieron una discusión tremenda ahí, porque Pablo ya no quería llevar a Juan Marcos, que los había abandonado en un viaje anterior, y Bernabé sí quería llevar a Juan Marcos. Entonces se separaron por eso. Hay problemas y diferencias, a veces irreconciliables, entre los cristianos más maduros, mis hermanos. No nos sorprendamos por eso. Ese es un paréntesis. Y después llegamos al capítulo 16. Pablo se encuentra en Derbe y Listra y escucha de un muchacho que se llama Timoteo, y es un muchacho que tiene excelente testimonio, y Pablo lo toma con él y le dice: vente conmigo, yo te voy a entrenar para ser pastor y predicar la palabra. Y miren el resultado de todo esto, mis hermanos. Hechos 16:5, y aquí nos detenemos, aunque podemos seguir más y más hablando de cómo seguía corriendo la palabra en la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva. Miren el versículo 5, Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. ¿Cómo las iglesias eran confirmadas en la fe, en el evangelio, en la verdad? ¿Cómo las iglesias eran prosperadas en salud y vivían para la gloria de Dios? ¿Cómo los impíos, los inconversos, los no redimidos, los no salvos llegaron al conocimiento de la verdad? Cuando escuchaban la palabra de Dios, cuando escuchaban la palabra de Dios. Voy a citar a un hermano que se llama Paul David Tripp. Él dice lo siguiente: cuando llega la palabra de Dios fielmente enseñada por la gente de Dios y usada por el poder del Espíritu Santo, las personas son transformadas. Personas llenas de lujuria llegan a ser puros. Personas llenas de temor se llenan de valentía. Ladrones llegan a ser generosos dadores. Personas que exigen llegan a ser siervos. Personas llenas de enojo se convierten en pacificadores. Personas que están llenas de murmuración se vuelven agradecidos. Y los idólatras llegan a adorar al Dios verdadero con gozo. ¿Cómo sucede eso? Cuando la palabra de Dios va corriendo por ahí. Y como un río entra a nuestras mentes y lo limpia. Y limpia nuestras mentes. Y limpia nuestros corazones. Y tú dices: Daniel, ¿cómo es posible que este libro, escrito hace miles de años, pueda seguir siendo vigente? Y bueno, los predicadores antiguos decían que este libro es más actual que el periódico que imprimieron en la mañana. Y yo quiero que vayamos a Hebreos para considerar eso, mis hermanos. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Podemos decir que Hebreos es un sermón convertido en una carta del Nuevo Testamento. Este fue un sermón que predicó algún pastor que no sabemos su nombre. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que fue otra persona. En todo caso, tenemos esta exhortación de este pastor que está animando a los hermanos a quienes escribe. Algunos estaban tentados a dejar la fe, el evangelio, y a irse de la iglesia. Y él está exhortando a estos creyentes a quienes escribe. Miren el versículo 7 conmigo, por favor. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Mira lo que sucede aquí, mi amado hermano, hermana, y estos versículos tú puedes ir y meditarlos en tu casa por ti mismo horas y horas y horas y horas, pero considera un par de detalles nada más. El escritor de Hebreos aquí está citando un salmo, es el Salmo 95. El Salmo 95 fue escrito 1600 años antes de que el escritor de Hebreos escribiera Hebreos 3. 1600 años antes de que estas palabras en Hebreos 3 fueran escritas o dichas, se escribió el Salmo 95. Y mira cómo empieza, cómo introduce el Salmo 95 el escritor de Hebreos. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hay un verbo ahí.
Verbo decir. ¿En qué tiempo está ese verbo, mi hermano? En el presente. En el presente. O sea, que para el escritor de Hebreos, escucha esto, ese salmo, escrito 1600 años antes de que él escribiera Hebreos, era vigente ese mismo momento, ese mismo instante, y el Espíritu Santo seguía hablando a través de ese salmo. El Espíritu Santo está diciendo hoy esto. No endurezcas tu corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y esa misma frase se repite en el versículo 15. Hebreos 3:15. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y han pasado 2000 años de que el escritor de Hebreos escribiera Hebreos, y han pasado 3600 años desde que el escritor de Salmos escribiera el Salmo 95. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo dice, ¿cuándo, mis hermanos? Hoy, que no endurezcas tu corazón contra Dios y contra su palabra. Mira un poquito más adelante en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no es un fósil muerto, inmóvil. No son palabras inertes, muertas. Estas palabras son vivas y obran y actúan. Dios creó todo por su palabra, sostiene por su palabra, salva por su palabra y sostiene a su pueblo por su palabra. Y obra por su palabra porque, dice un teólogo llamado John Frame, Dios es su palabra y la palabra de Dios es Dios. Es como, tú no puedes separar a Dios de su palabra. Cuando Dios habla, es Él que te está hablando. Hermanos, cuando nosotros estamos leyendo este libro, es como si Dios estuviera hablando desde el cielo. Es como si Dios estuviera diciendo desde el cielo, esta es mi palabra, esta es mi voluntad para ustedes. No es nada menos que Dios hablando este libro. Dice John Stott, las escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en que se preservan las palabras de Dios. No se trata de un museo en el que la palabra de Dios se exhibe tras un vidrio, como un fósil o una reliquia. Por el contrario, es una palabra viva, dirigida a personas vivas, que proviene del Dios vivo. Y el mensaje más importante de esta palabra lo podemos resumir en 4 palabras. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios es el creador de todo lo que existe y Él te creó a ti. Pero Él te dio leyes a ti para que tú obedecieras. Él te puso límites. Hombre, tú decidiste rebelarte contra ese Dios y en lugar de vivir para disfrutar de Él, para tener compañerismo y comunión con Él por siempre, te rebelaste contra Él, le diste la espalda. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Cristo para que Él viviera la vida perfecta que tú no puedes vivir y muriera en la cruz pagando el castigo que tú mereces. El infierno al que tú mereces ir, Cristo lo recibió en la cruz para que tú ya no lo recibas por siempre. Pero Dios demanda una respuesta. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Dios demanda una respuesta de tu parte. ¿Cómo respondes a que tú eres pecador, rebelde contra Dios? Y sabes, escuchas que Dios envió a su Hijo Cristo a morir para pagar por tu castigo en la cruz. ¿Cómo respondes? Respondes con arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje central de la Biblia. Ese es el mensaje central que nos presenta Dios en las páginas de su libro. Dios te manda a que te arrepientas y que creas en Jesús como tu Salvador y tu única esperanza. El único que te puede reconciliar con Dios, el que te creó, a quien tú ofendiste. Entonces,
Retomando Hebreos 3, 7 y 8. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús. Esa es la palabra de Dios que se te habla a tu corazón. Y tú la recibes y dices, si es cierto, Dios, tienes razón, yo soy pecador. Si es cierto, Dios, tienes razón, yo no puedo por mí mismo reconciliarme contigo, pero Cristo murió en la cruz. Y tú dices que todos los que se arrepientan de su pecado y crean en Jesús son perdonados. Así que yo recibo tu perdón, Dios. No endurezcas tu corazón, cree en Jesús como tu Salvador y serás perdonado de todos tus pecados. Y quizá tú dices, Daniel, yo ya creo. ¿Cómo se aplica esto a mí? Mañana es lunes. ¿Y esto qué? Tú has estado hablando, Daniel, del poder de la palabra de Dios y dijiste que este sermón se titulaba El poder y nuestra necesidad de la palabra de Dios. Aterriza el avión, por favor. Bueno, vamos a aterrizar, mis hermanos. La vida real. Tengo dos aplicaciones, una individual, personal, y otra para la iglesia. ¿Sí? La primera es personal. Amado hermano, amada hermana, ¿cómo está tu tiempo en la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo, ¿te estás exponiendo a ella constantemente? Como le dijeron al rey en el Antiguo Testamento y a Josué, ¿estás en la palabra cada día? ¿Día y noche? Bienaventurado, dice el Salmo 1, feliz, dichoso. ¿Quién? No el que se mira todas las series de Netflix. No el que se mira todas las novedades de las películas. No el que tiene el perfecto Instagram. El que medita día y noche en la ley del Señor. Él es feliz, Él es bienaventurado. ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? Si la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo, ¿estás pasando tiempo tú enfrente de esa palabra, considerando esa palabra, metiéndola a tu mente, metiéndola en tu corazón para que te moldee? Voy a decir algo que quizás sea controversial, mis hermanos. Los sermones los domingos son muy buenos y necesarios, pero no son suficientes para el cristiano. Imagínate que tú comieras solo los domingos. ¿Qué pasaría con tu cuerpo? ¿Qué pasaría con tu cuerpo si tú comieras solo los domingos? ¿Hay algún doctor o algún nutriólogo que diga, solo come los domingos en la mañana y de ahí toda la semana no comas? ¿Hay alguien que diga eso? No, porque no es posible, mi hermano, estar sostenido físicamente con una comida a la semana, 52 comidas al año. Hermano, lo mismo aplica espiritualmente. Tú tienes que estar comiendo esa palabra constantemente, mi hermano, nutriéndote de esa palabra constantemente. Los sermones son buenos y necesarios, pero tú necesitas más que un sermón. Todo creyente necesita estar expuesto a las Escrituras cada día. Todo creyente necesita esa relación robusta, dinámica con la palabra de Dios para ser transformado por el Espíritu Santo a imagen de Cristo. Escucha lo que dice un consejero bíblico, mis hermanos. Muchos que vienen a mí pidiendo consejería en alguna situación específica, quieren saber alguna técnica para dejar algún comportamiento. Ellos esperan una solución rápida para romper con algún pecado en sus vidas.